A veces pasa algo muy curioso, seguro que a muchos de quienes nos escuchan les ha pasado. Leemos un libro entero, unas 300 páginas de teoría súper densa, subrayamos los párrafos y al día siguiente la mente está en blanco. Sí, sí, totalmente en blanco. Cero patatero. Exacto. Ni un solo recuerdo útil. Pero de repente en una reunión cualquiera alguien pronuncia una sola frase. Una idea suelta, un concepto pequeñito, y se graba a fuego. Y además cambia nuestra forma de trabajar o de ver el mundo para siempre. Es un fenómeno súper interesante, la verdad. Bueno, pues ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué el cerebro rechaza una enciclopedia y abraza una sola frase? Es exactamente la incógnita que vamos a resolver en nuestra exploración a fondo de hoy. Yo soy el presentador principal de este espacio y me acompaña nuestra experta residente para desgranar todo esto. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí para sumergirnos en este tema. Tenemos una misión muy clara hoy, diseñada especialmente para quienes buscan aprender de manera ágil, profunda y, sobre todo, sin sentir esa constante asfixia de la sobreinformación que tenemos hoy en día. O sea, entender cómo aprendemos realmente. Eso es. Y para lograrlo vamos a utilizar un material verdaderamente revelador que nos llega desde la Universidad de los Andes, la UNANDES. Hablamos de unos apuntes de su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Concretamente de la carrera de Educación Inicial y Parvularia, ¿verdad? Exactamente. Es un programa académico enfocado en formar a profesionales de la primera infancia, impartido por el licenciado Douglas Paredes. O sea, vamos a usar la ciencia de cómo aprenden los niños para entender cómo funciona nuestra propia mente adulta. Pues a ver, esa es precisamente la magia de estos apuntes de la UNANDES. La pedagogía infantil nos obliga a mirar los cimientos del cerebro sin los vicios que adquirimos de adultos. Claro, partiendo de cero, por así decirlo. Eso es. Y para desentrañar el misterio de por qué recordamos lo que recordamos, tenemos que ir a la raíz conceptual del documento. Todo el enfoque del licenciado Paredes gira en torno a un concepto que introdujo el psicólogo Jean Piaget, que es la asimilación. Vale, asimilación. Suena algo digestivo casi. Bueno, un poco sí. Lo fascinante aquí es mirar su etimología latina. Viene de as, que significa hacia, y similis, que significa semejante. Hacia lo semejante. Exacto. Piaget definía la asimilación como el mecanismo biológico y mental mediante el cual las personas ingresan nuevos estímulos a los esquemas que ya poseen, haciéndolos semejantes a lo que ya conocen. O sea que el cerebro humano aborrece el vacilo. Totalmente. No crea un archivo nuevo desde cero para cada concepto inédito que se cruza en su camino. Lo que hace es buscar desesperadamente a qué se parece esa nueva información dentro de su catálogo interno, para poder encajarla. A ver, vamos a visualizar esto porque me parece clave. Es como si la mente fuera una inmensa estantería de madera que llevamos construyendo desde que nacimos. Ajá, me gusta esa imagen. Cada vez que llega un dato nuevo, no construimos un mueble distinto. Intentamos encontrarle un hueco lógico entre los libros que ya están ahí colocados. Claro. Y si el dato nuevo no tiene dónde apoyarse, si no se parece a nada de lo que ya sabemos, simplemente se cae de la estantería y lo olvidamos. Madre mía, por eso el libro de 300 páginas desaparece de la memoria, mientras que la frase de la reunión, que a lo mejor conectaba perfectamente con un problema que ya teníamos en la cabeza, se queda ahí anclada. Exactamente. Pero, según este material de la UNANDES, para que esa información llegue siquiera a la estantería, necesita un vehículo muy específico. Los apuntes insisten muchísimo en un elemento fundacional, que es el papel del lenguaje. El lenguaje. ¿Te refieres a hablar en voz alta o al pensamiento? A convertir la experiencia en palabras. El texto es categórico al afirmar que la asimilación real de cualquier contenido solo se logra cuando el alumno es capaz de convertir en lenguaje las experiencias y las percepciones del mundo objetivo que le rodea. O sea que no basta con mirar. No, para nada. Pensemos en cómo funciona el mundo. La realidad es un flujo caótico de imágenes, sonidos, sucesos. No basta con sentarse a mirar pasivamente ese flujo. Ya, hay que procesarlo de alguna forma. Eso es. Al obligar al cerebro a convertir esa experiencia bruta en palabras, en un código estructurado, la persona va haciendo suyo el conocimiento. El lenguaje categoriza el universo, actúa como el molde que le da forma a la arcilla de la experiencia. Ostras. Entonces, si alguien observa un fenómeno, pero es incapaz de ponerlo en palabras, biológicamente hablando no lo ha asimilado. Exacto. Sigue siendo algo externo, no ha entrado en la estantería. Pues esa premisa lo cambia todo.
Entender que el aprendizaje real empieza al traducir el mundo a nuestro propio idioma interno nos lleva directos a la primera fase del modelo de aprendizaje que plantea la UNANDES, que es el nivel reproductivo. El nivel más básico. Sí, estamos hablando de la base absoluta de la pirámide cognitiva. Aquí el documento señala que el objetivo principal es conocer cosas, dar sentido a ideas, datos y hechos. Es la etapa de la retención pura y dura, donde el cerebro se entrena para capturar esa realidad que acaba de nombrar. Y en este peldaño, el comportamiento de los estudiantes sigue unos patrones muy marcados. ¿Cómo cuáles? Pues si observamos sus características cognitivas, vemos que operan de forma extremadamente metódica y analítica. Su estrategia se basa en avanzar paso a paso, apoyándose casi exclusivamente en la memoria mecánica. O sea, empollar de toda la vida. Básicamente. El fin último en esta etapa es, como su nombre indica, la reproducción exacta del objeto del conocimiento. El alumno absorbe un dato, lo retiene temporalmente y se esfuerza por devolverlo al exterior con la menor alteración posible respecto al formato original. Espera, vamos a frenar un momento aquí. Porque los apuntes introducen un término que suena bastante denso. Hablan de las características metacognitivas de este tipo de estudiante. Sí, es una palabra que asusta un poco. Metacognitivo es una palabra mayor. Suena a jerga de laboratorio, la verdad. Nos referimos a pensar sobre cómo pensamos. Necesitamos bajar esto a la tierra para entender qué le pasa realmente por la cabeza a alguien en este nivel reproductivo. A ver, bajarlo a la tierra es fundamental. La metacognición es, sencillamente, el departamento de control de calidad de nuestra propia mente. Me gusta eso, el control de calidad. Sí, es esa voz interna que nos dice, oye, no estás entendiendo este párrafo, vuelve a leerlo. O, esto ya lo dominas, pasa a lo siguiente. Vale, entiendo. Lo verdaderamente revelador del nivel reproductivo es que los estudiantes tienen este departamento de control de calidad completamente externalizado. Externalizado. ¿Cómo es eso? Su metacognición es nula. Dependen de un control externo continuo, de una figura de autoridad. Para alguien atrapado en este nivel, aprender es el acto literal de archivar información de forma idéntica a como se la entregaron. Ya. O sea que consideran que el docente o el jefe, en el caso del mundo laboral, es el único responsable del éxito o fracaso del aprendizaje. Eso es. Es esa figura de autoridad quien tiene la obligación de explicarlo todo, aportar los ejemplos relevantes y, sobre todo, subrayar qué es lo que va a caer en el examen o qué se va a pedir en el informe. Madre mía. Su motor no es la curiosidad entonces, sino la obtención de un certificado o una palmadita en la espalda que demuestre su capacidad de retención. Exactamente. Vale, vamos a desgranar esto con una imagen clara. Básicamente estamos describiendo el síndrome de la fotocopiadora humana. Entra un folio impreso por una bandeja, los engranajes giran y sale el mismo folio por la otra bandeja. Tal cual. Una fotocopia perfecta. Pero la máquina, en sí misma, no tiene ni la más remota idea del significado de las palabras que acaba de imprimir con tinta. No hay digestión de la información. Es que el texto de la UNANDES enumera las actividades típicas para fomentar este nivel. Y son exactamente lo que imaginamos. La clase expositiva magistral, donde uno habla y 30 escuchan y toman apuntes. Sí, o quizás alguna lectura dirigida o ver pasivamente un documental. Claro. Esa es la imagen perfecta de la pasividad. El flujo de datos va en una única dirección, de la boca del experto a la libreta del novato. Y el peligro radica en las limitaciones monumentales que esto genera cuando sacamos a la persona del aula o de la sala de reuniones y la ponemos en la calle. Claro, en el mundo real. El documento subraya algo crítico. En el nivel reproductivo hay retención, pero no hay razonamiento. Las personas tienen gravísimas dificultades para aplicar esa información teórica a la solución de problemas imprevistos. Es una reproducción estéril. Si frente a un reto profesional la única respuesta de alguien es repetir exactamente el procedimiento que le enseñaron sin cuestionar el contexto, esa persona está operando como una fotocopiadora. Y eso nos lleva a un problema grave. Lo cual plantea un dilema lógico. Si este nivel reproductivo es tan limitado, si nos convierte en simples máquinas de repetir que colapsan ante el mundo real, ¿por qué el cerebro humano se molesta siquiera en usarlo? Bueno, porque es el primer paso necesario para adquirir el vocabulario básico.
Pero, ¿en qué punto exacto se rompe esta dinámica y la mente se da cuenta de que necesita construir herramientas mucho más profundas? Pues fíjate, la ruptura se produce por la fricción pura y dura con la realidad. El mundo real no es un examen de respuestas múltiples, donde todo está perfectamente tabulado. Totalmente. El mundo cambia las variables cada 5 minutos. Exacto. Cuando el cerebro intenta usar una respuesta memorizada para resolver un problema que ha cambiado ligeramente de forma, fracasa. Y ese dolor, ese fracaso cognitivo, es lo que obliga a la mente a buscar una adaptación. Y ahí es cuando damos el salto. Ahí damos el salto natural e indispensable hacia el siguiente escalón del esquema del licenciado Paredes, que es el nivel productivo. El nivel productivo. Dejamos de imprimir folios en blanco y negro y empezamos a procesar. El material describe esta fase como una retención significativa. Y la prueba de fuego de que alguien ha cruzado esta frontera es que abandona la repetición literal. Empieza a expresar los conceptos utilizando sus propias palabras. Eso es fascinante. Y usar palabras propias es el síntoma visible de un cambio estructural masivo en el cerebro, ¿no? Sin duda. Volviendo al concepto de asimilación de Piaget, en el nivel productivo la persona ya no solo empuja un libro nuevo a la fuerza en la estantería. Claro, ahora saca los libros antiguos. Los saca, los abre, compara la información vieja con la nueva y empieza a tejer hilos entre ellos. Entiende el concepto tan profundamente que puede traducirlo a su propio vocabulario interno. Y al lograr esa comprensión reflexiva, el conocimiento deja de ser un objeto ajeno y se convierte en una herramienta propia. Por eso, son capaces de transferir lo aprendido a contextos completamente desconocidos. Exacto. Se vuelven versátiles. Hay algo que me genera mucha curiosidad sobre los engranajes psicológicos de esta etapa. Los apuntes mencionan que en el nivel productivo, el estudiante desarrolla un control metacognitivo propio y, lo más llamativo, su motivación pasa a ser puramente intrínseca. Aprenden por interés personal. Claro, no por la amenaza de un examen. Pero, a ver, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué el simple hecho de procesar la información con nuestras propias palabras hace que el interés cambie del exterior al interior? Pues la respuesta está en la psicología de la autonomía y la propiedad. Cuando uno simplemente memoriza algo impuesto desde fuera, la relación con esa información es de servidumbre. De servidumbre, qué buena palabra. Uno la sostiene temporalmente para cumplir una orden. Exacto. Pero cuando uno deconstruye una idea, la analiza críticamente y la reconstruye con sus propios argumentos, esa idea pasa a ser de su propiedad intelectual. El cerebro humano adora la agencia, adora sentir que tiene el control. O sea, al construir un criterio independiente, el estudiante siente el placer del descubrimiento. Ya no estudia para contentar a un jefe o a un profesor. Investiga para satisfacer a su propio intelecto. Por eso las estrategias cognitivas cambian. Ya no van paso a paso ciegamente, clasifican, organizan y establecen relaciones complejas por puro placer resolutivo. Las actividades de enseñanza que exige este nivel genera problemas muy serios. ¿En qué sentido? Pues el texto habla de abandonar la clase magistral como eje central y pasar a debates, discusiones y a la clase problematizada, donde el docente hace preguntas abiertas en lugar de dar respuestas. Sí, cambia la dinámica por completo. Claro. Imagínate en un aula universitaria con 30 alumnos o en una formación corporativa con 50 empleados. Pedir que la gente busque sus propias fuentes y discuta libremente suena a caos absoluto. Fomentar este nivel productivo significa que quien imparte la formación pierde por completo el monopolio de la verdad. Es un riesgo, ¿sí? ¿Cómo se evita que esto se convierta en una enorme pérdida de tiempo donde cada uno opina sin rigor? Bueno, ese es el temor clásico de cualquier institución jerárquica. Es cierto que el formador pierde el monopolio de la verdad y el control milimétrico de la sesión, pero ese es exactamente el precio a pagar por el aprendizaje real. O sea, hay que soltar las riendas. Sí, el rol de la autoridad muta. Deja de ser un dictador de datos para convertirse en un arquitecto de experiencias o un facilitador. El rigor no desaparece, simplemente se traslada del contenido al método. Claro, ya no evalúas si repiten el dato exacto. Evalúa si la persona es capaz de argumentar lógicamente su conclusión frente a los demás. Y esto abre un melón interesantísimo sobre cómo operamos en la vida profesional hoy en día. Uy, sí. Porque en la inmensa mayoría de las reuniones estratégicas lo que vemos es a un directivo leyendo un PowerPoint interminable mientras el resto escucha pasivamente. Totalmente. Se exige innovación, pero se sigue operando bajo las reglas del nivel reproductivo. Esperan que los empleados sean fotocopiadoras disciplinadas en lugar de mentes productivas capaces de debatir.
Es una disonancia tremenda entre lo que pedimos y cómo enseñamos. Pero bueno, el viaje no termina ahí, ¿no? No, todavía queda la cima. Claro, si el nivel reproductivo nos sirve para conocer las reglas del juego y el productivo nos permite usar esas reglas para ganar partidas en contextos diferentes, ¿qué ocurre cuando el tablero desaparece por completo? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a un abismo para el que ni siquiera existen reglas previas? Es aquí donde los apuntes de la UNANDES nos llevan a la cima de su esquema cognitivo, el nivel creativo. La cumbre de la autonomía intelectual. En este estrato del aprendizaje, las exigencias cambian de dimensión. Ya no se trata de resolver un problema conocido usando herramientas conocidas. Entonces, ¿de qué se trata? El reto del nivel creativo es la formulación de modelos completamente nuevos, la identificación de problemas que nadie más ha visto y la creación de soluciones originales. Es el dominio perfecto de la materia combinado con una independencia de pensamiento absoluta. Hay una frase en los apuntes del licenciado Paredes que define esta etapa y que francamente produce verdadero vértigo. ¿Cuál de ellas? Señala que este nivel se distingue porque a la persona se le plantea un objetivo claro que debe alcanzar, pero bajo ninguna circunstancia se le precisan las condiciones, los procedimientos ni los medios para lograrlo. Es un mandato de descubrir el propio camino desde cero. Genera vértigo, porque requiere operar sin red de seguridad y metodológicamente implica una destrucción total de las formas tradicionales. O sea, aquí la clase con el PowerPoint sí que no tiene cabida. Para nada. Los apuntes son muy explícitos al indicar que, en el nivel creativo, la clase expositiva pierde su razón de ser, queda totalmente descartada. Es imposible enseñar a innovar dando una charla unidireccional. Tiene toda la lógica del mundo. La participación activa se vuelve el único vehículo posible. Las metodologías migran hacia la elaboración de ensayos profundos donde se defienden postulados propios frente a un jurado, la ejecución de prácticas experimentales inéditas y estudios de caso complejos. Y esos estudios fuerzan a la mente a unir la teoría más densa con la práctica más embarrada, ¿no? Exactamente. Es donde realmente se pone a prueba el aprendizaje. A ver, si intentamos aterrizar todo este viaje teórico en una imagen clara que sirva de resumen. Si lo comparamos con el aprendizaje musical, por ejemplo, el nivel reproductivo consistiría en aprender las escalas musicales de memoria. ¿Sí? Saber dónde colocar los dedos sobre las teclas. Y repetir el mismo movimiento 1000 veces por pura obligación geométrica. Luego, el nivel productivo sería tomar una partitura compuesta por otra persona y tocarla pero infundiéndole un estilo propio. Comprendiendo la emoción detrás de la armonía. Eso es, adaptándola al ritmo del momento. Pero el nivel creativo, es puro jazz. Alguien da un tono base en la sala y el músico inventa una canción completamente nueva sobre la marcha, interactuando con el vacío y generando arte donde antes no había nada. Fíjate, esa analogía captura perfectamente la esencia del modelo de UNANDES. Es improvisación fundamentada. Fundamentada, clave esa palabra, muy clave. Porque, y esto es crucial para no malinterpretar la filosofía de Piaget y de estos apuntes, es biológicamente imposible llegar a ser un músico de jazz sin haber machacado antes las escalas. Claro, no hay atajos. No existe un atajo mágico hacia el nivel creativo. El proceso de aprendizaje es irremediablemente acumulativo. Se requiere asimilar el vocabulario más básico, en el nivel reproductivo, para años después poder deconstruirlo y escribir poesía propia. Ya veo. En el nivel creativo la persona ha asimilado tanto la realidad que se convierte ella misma en el origen de nuevos esquemas mentales para el resto de la sociedad. Eso es. Pasan de consumidores a creadores de conocimiento. Es una arquitectura mental fascinante. Haciendo un repaso rápido del terreno que hemos cubierto hoy, gracias a este material, empezamos en la base, en el nivel reproductivo, caracterizado por la retención mecánica, el lenguaje prestado y la dependencia absoluta de una autoridad. Que valida el proceso en todo momento. Sí, de ahí el choque con la realidad nos empuja al nivel productivo, donde florece la comprensión significativa, la traducción a palabras propias y la motivación intrínseca. Esa necesidad de entender el entorno por uno mismo. Hasta alcanzar la zona más alta, el nivel creativo, el espacio de la innovación autónoma, donde se nos entrega un destino pero la responsabilidad de trazar el mapa recae enteramente en nosotros. Y fíjate, el valor real de sumergirnos en estos conceptos no es solo académico, no caducan al salir de la universidad. Quienes nos escuchan pueden usar este marco como un bisturí para evaluar su día a día. Totalmente aplicable al mundo laboral. Frente a un nuevo proyecto, al aprender un idioma o al analizar cómo se lidera un equipo, la pregunta obligatoria debería ser ¿en qué nivel estamos operando realmente?
¿Estamos diseñando procesos para generar mentes creativas o seguimos alimentando un sistema que solo premia a las fotocopiadoras eficientes? Esa es la gran evaluación constante. Y de hecho, todo este análisis nos deja en la puerta de una reflexión final muy provocadora sobre el futuro inmediato. A ver, cuéntame. Pues que llevamos décadas, siglos quizás, estructurando la educación y el trabajo en torno al dominio del nivel reproductivo. Premiamos a quien mejor memoriza y archiva la información. Sin duda, el sistema está montado así. Pero si miramos al panorama actual, la inteligencia artificial ya ha conquistado el nivel reproductivo de forma absoluta. Puede memorizar Internet entero en segundos y repetirlo sin fallos. Es que es la fotocopiadora perfecta, Srt. Y es más, ya está rozando las puertas del nivel productivo, resumiendo y procesando ideas complejas con sus propias palabras. Te entiendo por dónde vas. Ante este escenario, ¿Mm? ¿cuánto tiempo nos queda a los humanos como los únicos habitantes indiscutibles del nivel creativo? Quizá aprender a operar sostenidamente en esa cima de la innovación y la autonomía ya no sea simplemente un objetivo académico admirable. Sino nuestra única y verdadera estrategia de supervivencia profesional en los próximos años. Exactamente. Es un escenario que nos obliga a replantearnos no solo cómo aprendemos, sino para qué aprendemos a partir de hoy. Y con esa pregunta resonando, cerramos esta exploración. Ha sido un placer desgranar todo esto. Hasta la próxima inmersión en las ideas que nos dan forma.